Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Fernando Antonio Durán Sánchez, soy de la carrera Mecánica Automotriz. Bueno, del borde positivo pasamos a una patita del botón pulsador, seguimos con la otra patita positiva a la tetilla del foco de un filamento. Después la base del foco negativa, vamos hacia el otro borde negativo de la batería. Bueno, de acuerdo al diagrama de la IUT, nos dice que tenemos que conectar en el borde positivo a una de las patitas del botón pulsador. Seguidamente tenemos que irnos al extremo positivo del foco de un filamento. De ahí nos vamos a la base negativa del foco de un filamento y lo conectamos en el borde negativo de la batería. La función del foco, bueno, del diagrama pictórico vendría a ser esta. Bueno, en el segundo circuito vendría a ser la misma función del botón pulsador, solo que aquí se le cambiaría el interruptor simple. Vendría a ir del borde positivo a una de las patitas del interruptor, siguiendo a la tetilla del foco de un filamento positivo. De ahí a la base negativa seguiríamos al borde negativo de la batería. Bueno, en este segundo circuito del diagrama pictórico físico vendríamos a representarlo con el borde positivo hacia la patita positiva del interruptor simple, que vendría a la tetilla del foco de un filamento positivo, y a la de la base del foco de un filamento vendría a ir al borde negativo de la batería, y vendría a ser su función así. Bueno, acá tenemos una batería de 12 voltios, dos interruptores, un relay y un foco de un filamento. En la batería, el borde positivo tiene que hacer puente en los dos interruptores. Uno de los interruptores tiene que estar cerrado para poder tener energía en la bobina. El segundo interruptor vendría a pasar al pin 30 para poder cerrarlo y para poder dar energía al foco. De ahí el pin 86 vendría a ser el negativo para poder alargarlo a la batería de 12 voltios. Aquí tenemos la batería y el borde positivo hace un arco a los dos interruptores. Uno de los interruptores vendría a ser pulsador, pero cumple su función. El primer interruptor tiene que estar cerrado para que lleve corriente a la bobina. De ahí se tira un cable hacia el foco de un filamento para poder cerrar el circuito. Podemos utilizar el botón pulsador. Bueno, en este diagrama de la IUT tenemos una batería de 12 voltios, un interruptor, un relay intermitente y un foco de un filamento. En el borde positivo de la batería estiramos el cable a las patitas del interruptor, lo cual seguimos estirando hacia el relay desde el pin 49. Luego seguimos con el positivo, estirando del 49A al positivo de la tetilla del foco de un filamento. De ahí hacemos un puente en la base negativa del foco y el 31 del relay intermitente hacia el borde negativo de la batería de 12 voltios. Bueno, de acuerdo a este diagrama pictórico tenemos la batería, un interruptor, el relay y el foco de un filamento. Vendríamos a conectarlo todo y esto vendría a ser su funcionamiento. Gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Carlos Aído Zaflores, estudiante de la carrera Mecánica Automotriz. Bueno, seguidamente aquí les voy a explicar el diagrama de la IUT. Como ven, aquí tenemos en simbología lo que es la batería, que en positivo va hacia una patita del pulsador y el pulsador seguidamente va hacia el foco, que termina el circuito yendo hacia el negativo de la batería. Bueno, después de ver el diagrama de la IUT, seguidamente lo vamos a aplicar en el tablero. Como ven, aquí tenemos la batería de 12 voltios, el pulsador y un foco de un filamento.
Bueno, en el diagrama la Yud decía que la batería del borne positivo pasa hacia una patita del pulsador que seguidamente se conecta hacia el filamento, hacia el foco de un filamento que termina y cierra el circuito conectándolo al negativo de la batería. Bueno, y funciona de esta manera. Al yo presionar el pulsador, el foquito teóricamente debería encender. Bueno, seguidamente pasamos hacia el segundo diagrama Layut, que viene a ser básicamente lo mismo al primero, pero esta vez en vez de usar el pulsador, usaríamos un interruptor, el cual abre y cierra el circuito. Bueno, como ya vimos el diagrama Layut, ahora lo vamos a representar en el tablero. Con el borne positivo de la batería de 12 voltios vamos a conectarlo seguidamente hacia el interruptor, y del interruptor tendríamos que pasarlo hacia el foco de un filamento, y del foco de un filamento tendríamos que llevarlo hacia el borne negativo de la batería. Y al yo mover la palanquita del interruptor, ahorita está abierto el circuito, y cuando yo lo mueva cerraría el circuito para que complete su función y encienda el foquito, como se puede apreciar. Bueno, aquí tenemos el tercer diagrama Layut, que contiene los siguientes componentes: una batería de 12 voltios, dos interruptores, un relé de 5 pines y un foco de un filamento. Bueno, de la batería de 12 voltios del borne positivo sacamos un cable con puente hacia dos interruptores, uno que esté completamente cerrado hacia la bobina para que pase corriente y se active la bobina, y otro que esté abierto para conectarlo hacia la patita 30 del relé de 5 pines. Y del borne negativo jalaríamos un cable hacia el foco de un filamento y hacia la patita 86 del relé de 5 pines. Y al yo cerrar este interruptor de aquí, el foco de un filamento encendería. Bueno, en base a lo que vimos en el diagrama Layut, ahora lo vamos a implementar en el tablero. Como ven, aquí está la batería de 12 voltios. Tendría que haber dos interruptores, uno que esté completamente cerrado, que es este, y el otro que no tenemos, pero le pusimos un pulsador que igualmente va a cumplir la función de encender el foco de un filamento al yo presionarlo. Y también lo tenemos conectado hacia el relé de 5 pines, y al momento de que yo presione el pulsador, el foco de un filamento debería encender, como se puede apreciar en el tablero. Bueno, continuamos con el siguiente diagrama Layut, que como ven tiene los componentes de una batería de 12 voltios, un interruptor simple y un relé intermitente y un foco de un filamento. Bueno, en base a este diagrama, de la batería de 12 voltios del borne positivo jalaríamos un cable hacia el interruptor, que seguidamente iría conectado hacia el pin 49 del relé intermitente y saldría de 49A hacia el foco de un filamento, y el 31 iría conectado directamente hacia el borne negativo de la batería junto con la base del foco de un filamento. Bueno, en base a lo que vimos en el diagrama Layut, ahora lo vamos a implementar en el tablero. Como ven, de la batería de 12 voltios jalamos un cable hacia el interruptor, que seguidamente va hacia el relé intermitente, y el relé intermitente recién va hacia el foco. Al yo accionar este interruptor, el foco de un filamento tendría que prenderse, como se puede apreciar.